Doctor, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? A ¿Cómo andan? nosotros bien, a nosotros más o menos, más o menos. Estamos un poquito cansados, pero bueno, agotados. Yo supongo que vos también debes sentir eso, ¿no? Que la gente está un poquito cansada de la cuarentena, ¿sí? Absolutamente. También nosotros que estamos trabajando hace 3 meses en preparar y poder estar dando lo mejor como equipos de salud, tenemos ahí una doble carga de estar soportando el aislamiento cuando nos toca estar en casa, con la familia, con todos los reclamos familiares, de amigos y demás, y lo que es en general la población, y viendo cómo hacemos para seguir ofertando la mejor calidad asistencial, la cantidad que hace falta, en tiempo, en forma, etcétera. Así que sí, tenemos también un cansancio, Totalmente, no solo totalmente. Y nosotros lo reconocemos todos los días y el país se lo reconoce. Más allá si le pagan poco o no lo dejan entrar a veces a la casa, pero bueno, son muy reconocidos. No, lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Hoy llevamos, no sé, casi 80 días de encierro. Sí. ¿Sí? Dicen que vamos a seguir, no viene al caso. Yo lo que te digo es lo siguiente. Si sale un ministro, no un ministro de acá ni de la ciudad ni de la nación, un ministro provincial, estoy hablando del doctor Goyán, y dice que si hoy salimos de la cuarentena vamos a tener pilas de muertos, hicimos todo mal. Y yo creo que hicimos todo bien. No, porque, a ver, lo estuvimos haciendo tan bien que hoy estamos con unos números que comparativamente ya solo en la región, ni siquiera comparando a Estados Unidos y Europa, solo en la región son números muy buenos, tanto en cantidad de pacientes como, lamentablemente, hablar de muertos en estadística es muy desagradable porque cada muerto es una tragedia, pero estar en menos de 600 pacientes fallecidos a la luz de lo que ocurre en Brasil, en Perú, en Ecuador, etcétera, son números que están denominadamente mostrándonos que hemos hecho una tarea en conjunto como sociedad muy buena. Y si ahora todo eso fuera abrir todas las canillas y que se vacíe el tanque directamente, eso sería una situación de absoluta inconsistencia y de generar, en definitiva, lo que no hicimos, o lo que no nos pasó, perdón, hace 3 meses, hacerlo ahora. No, yo pero creo que tiene que ver con eso. Pero nadie en su sano juicio está hablando de eso. Tampoco hay que sembrar terror, a ver si me entendés. No. Hubo colegas tuyos que cuando empezó esto decían que vamos a tener 2 millones de muertos. De los 2 millones de muertos hasta ahora tenemos 500, ¿sí? 500 y pico. Lo cual siempre es un dolor. Un muerto es una tragedia, 500 es más tragedia, pero digo, no hubo 2 millones de muertos y no creo que los haya. Nadie está hablando de decir mañana, muchachos, a la carga barraca salgamos todos. Lo que digo, hay que tener cuidado y hay que empezar a oxigenar. Ahora la palabra es oxigenar. Y yo creo que vos estás de acuerdo, vos sos un tipo sensato. Sí, pero el oxigenar implica, primero, el análisis de cada una de las localidades. Sí. No es lo mismo oxigenar en Chascomús, no es lo mismo en Cava, no es lo mismo en el Gran Buenos Aires. En este momento estamos manejando diferentes realidades y tenemos 85% del territorio donde hay una oxigenación muy importante. Provincias que están entrando a la fase 5 como Jujuy, Salta que tiene una 4 avanzada, por decirlo de alguna manera, donde la gente ya se pudo reunir el fin de semana a compartir un asado familiar o con amigos. Entonces, veamos que hay 2 situaciones diferentes en donde todavía sigue siendo muy necesario, ¿verdad?, el seguir sosteniendo una administración férrea del aislamiento, porque si no lo que ocurre es que la gente piensa que ya pasó todo y pasan cosas como todas esas reuniones familiares que ahora nos generan 300, 400 personas. Imaginemos eso en el AMBA. Pero en el AMBA eso que pasó en Necochea es... No tomemos la excepción como regla. Tarados hay en todos lados. Son tarados, ¿viste? No se puede tomar eso. Yo lo que digo es que lo siguiente. La sensación que yo tengo, si después de casi 80 días me dicen, si nos descuidamos un poquito, nos morimos todos, digo, ¿para qué nos cuidamos? ¿Me entendés? Lo que digo, genera desaliento. Está mal comunicado, no te estoy diciendo que vos no tengas razón, está mal comunicado. Si un tipo dice, vamos a tener montaña de muertos... Bueno, muy simple. Cuando los primeros análisis que se hicieron con grupos que trabajaron para saber medianamente cuál podía ser la proyección, y estoy hablando de la primera quincena de marzo, salieron 2 números que no eran en muertos los 2,5 millones. Era tener un piso
de 250.000 casos con 7.000 muertos, si nos iba bien. Tomás, te voy a corregir. Llegar a No, 2 no, millones Tomás, y medio Tomás, si nos iba mal. te voy a ¿Sí? corregir. Te voy a corregir. Un colega tuyo, infectólogo, que tiene menos pelo que vos, no lo voy a mencionar, dijo lo siguiente en televisión y lo dijo en este programa, que se iba a infectar la mitad de la Argentina, estamos hablando de 22 millones de personas, y se iban a morir 2 millones. Bueno, no. Lo dijo No al comparto aire, no es esos que lo números inventamos porque- nosotros. Yo cuando Digo- dijo ese tipo, digo, este tipo está loco. Pero lo dijo. ¿Cómo vas a decir una cosa así? Con lo cual digo, No, bueno, la verdad muchachos, que bueno, no lo escuché y no comparto en absoluto. Esos números son números garrafales que no van con la realidad de todo lo que vimos en el mundo entero. Obvio. Ni siquiera Estados Unidos o Brasil, que se desmadraron, tienen esos números. No. sí, por eso te digo, yo te lo digo porque hubo... A ver, esos son los tipos que yo digo siembran terror, porque si vos me decís, si hoy nos movemos un poquitito vamos a tener montaña de muertos, pero pará, hace 80 días que estamos cuidándonos para eso, para no tener montaña de muertos. Me parece, Claro, ¿no? para que sea toda una subida tranquila, para que sea una subida de la colina tranquila, llegar arriba de la colina, que se amesete y volver a bajarla. Sí. Eso es lo que estamos intentando. Para que no se sature en ningún momento, como hemos dicho, ni las camas de internación general y mucho menos las camas de terapia con respiradores, porque ahí Ahora, está el gran momento difícil Vos para sos un sobrevivir. médico de una zona metropolitana, estás en el Hospital Muñiz. Yo no sé cómo está el tema de la cama del Hospital Muñiz, pero hay un jefe de terapia intensiva que me dijo que en estos momentos está ocupado casi todas las camas de terapia intensiva en el Muñiz. ¿Es cierto eso? Bueno, sí. Lo que pasa es que estamos habilitando otras 16 camas. Las que tenemos históricamente quedan 2 o 3 camas y ahora estamos habilitando otras 2 salas de 8 camas cada una de terapia intensiva, con lo cual aumentamos 1/3 la dotación de camas de terapia. Y esto pasó en los últimos días, donde hubo un aumento sin dudas. En los últimos 15, 20 días fue aumentando de a poco la demanda de camas de terapia. Pero con respecto a las camas generales, tenemos camas. Y es cierto que en la provincia, no sé si tenés el número, dicen que están ocupadas en este momento el 40% de las camas críticas. Sí, posiblemente. Si tomamos provincia como tal, después habría que desglosarlo por partidos, pero como provincia global es posible, sí. Está bien. O sea, pero en la ciudad de Buenos Aires todavía hay camas disponibles. Digo, todavía hay vos tenés camas un de terapia, hospital, es que vos tenés un hospital donde tenés COVID, tuberculosis, tenés HIV-Sida, tenés el Hospital Central de Infectología de la Argentina. Así que digo, si todavía tenés algún lugar, es importante. Claro, lo que ocurre, Chiche, que en 2 semanas, si uno no hace bien los deberes, esto que hoy nos da todavía ese pequeño colchón, se puede ir al demonio, porque cada paciente que entra en terapia tiene entre 20 y 30 días de internación, o sea que esa cama queda bloqueada casi un mes. Este es el problema, no es un paciente que tiene un giro cama rápido. Ingresa y queda bloqueada esa cama. Cualquier modo, pero 20 días en terapia. Pero de cualquier modo lo quiero saber. 20 a 30. De cualquier modo quiero saber lo siguiente, a ver si nos ponemos de acuerdo. El 85%, el 90% va a cursar el COVID-19 como si estuviera resfriado o quizá ni se entera, ¿correcto? Es gente que no tiene síntomas ni va a necesitar recibir ni un paracetamol, ¿correcto? Bueno, los cuadros leves, que son leves, son clínica autorresolutiva, fácil, digamos. Le tirás una aspirina, un paracetamol y ya está, perfecto. De esos tenés un 4%, ¿sí? Vamos a suponer, de 100 casos tenés 90, 85, 88 que se van a su casa o a un aislamiento. Después tenés 10 que van a tener algún problemita y 5 que van a tener problemas en serio, que van a tener una cama crítica. Digo, porque la cifra, si no parece que vamos a tener 2.000 contagiados y tenemos 2.000 camas de terapia. No es así. No, está bien, Chiche, pero el tema es, si usted aumenta el denominador, si usted aumenta mucho el denominador, ¿verdad? O sea que en lugar de tener 500 pacientes por día, tengo 3.000 pacientes por día, todo lo que haga falta para bancar ese 10% y ese otro 5% le va a saturar el sistema. Está bien. Entonces, ahí está el problema. El problema es que yo voy aumentando mucho el denominador y después voy aumentando lo que necesito de camas de terapia y camas generales de internación. Pero hay un tema lógico. Hay un dato que vas a coincidir conmigo que nos da cierta esperanza y cierto aliento, que es el siguiente. Han subido, se han triplicado los casos de contagio, ¿sí? Ha ido de casi 800 contagios y no se ha triplicado ni duplicado las de muertos. Tenemos siempre el mismo promedio, o sea, que no hay muertos en proporción.
está bien, eso es por la demografía particular de los barrios vulnerables, donde hay un denominador muy ancho de gente joven. Entonces, la gran afluencia de pacientes de los últimos 30 días tiene que ver gran parte con los barrios vulnerables de Capital y después de Gran Buenos Aires, y entonces ahí tenemos que no aumenta de la misma manera, por suerte, la cantidad de fallecidos, a pesar que tenemos los brotes que ocurren en los geriátricos, donde es uno de los lugares que se generan los pacientes que mueren, ¿no? Sí, ahí tenés, digamos, un alto porcentaje. Doctor, te quiero hacer dos preguntas más que me quedan. Una es, digo, a ver, suponiendo que haya que oxigenar un poco, ¿vos participarías de la idea de oxigenar un poquito, de aflojar un poquito, o hay que mantenerse firme en como estamos ahora? Por lo menos en Cava creo que alguna cosa que andaba dando vuelta en teoría en la reunión anoche de las 3 jefaturas de gabinete, que podía ser amplificar el permiso para salir padres con hijos, quizás también para la caminata en solitario de los adultos. Yo creo que eso, con mucha conciencia individual y colectiva para sostener distanciamiento social, en el modelo Cava puede llegar a ocurrir. En el modelo Gran Buenos Aires todavía me parece que las condiciones no están dadas porque están en la plena subida y lo que pueda, digamos, derramar, por decir así, en barrios vulnerables, no está del todo claro cómo va a seguir en los próximos días. Quizás Cava, entonces, en eso está diferente que Gran Buenos Aires. Y la última pregunta de mi parte, no sé si alguno de mis compañeros tiene una pregunta. Lo que digo es lo siguiente, ¿me podés contar la verdad de la milanesa de los test? ¿Estamos haciendo test? ¿No tenemos test? ¿Tenemos test guardado? ¿Cómo es la historia? Sí, no, se están haciendo. De hecho, el plan Detectar que se está utilizando en todos los barrios vulnerables entre Nación Cava y Nación Provincia, claramente tienen todos los test que hagan falta. O sea, no hay un problema ahora de tener o no tener los test. Lo que se hace en nuestro modelo es, en principio, ir a buscar pacientes sospechosos. Con mínima sospecha se les hace la metodología diagnóstica. No hay un problema en este momento porque la oferta la tenemos a mano llena. Ya pasó el tiempo en el cual no teníamos la suficiente cantidad de demás. Así que lo que estamos haciendo es realmente en el número de positividad, que está en torno de entre el 9 y 11% según el día de positivos, promedio país, eso quiere decir que estamos haciendo bien. Y después, por supuesto, en algunos lugares nos da que a veces el porcentaje es mayor y ahí es donde se está trabajando en territorio, como ustedes saben, en los barrios vulnerables, para tratar de detectar mucha más gente, porque seguro que todavía hay personas que no han sido detectadas, que a veces no consultan o no tienen un poco más de en cuenta que un mínimo síntoma como el dolor de garganta en la situación actual amerita hacer un test. Doc, tengo una pregunta, porque vos decís tener los test disponibles. Hace un ratito estábamos con un móvil en la Villa 1114, ¿sí? Y nos dan el dato siguiente. El 20 de marzo, más o menos, 20 de marzo era la fecha, ¿no? Sí. Teníamos ahí 600 casos aproximadamente de COVID. Yo no sé si dijo marzo o mayo. ¿Marzo? No, está mal, ese es un dato erróneo, Chiche. Ah, mayo, no, entonces. Mayo. Porque dijo mayo. Ah. Y ahora está duplicado, ¿sí? De 20 de mayo, o sea, ahí se duplicó, ahí va muy rápido. Sí, entonces por eso le digo que pero todavía... Yo dijo marzo, me equivoco, digo, si de marzo a hoy tenemos duplicación, digo, es una bocha de días. Eso fue... No, en Ciudad de Buenos Aires estamos en aproximadamente 9/10 días para duplicar casos, entre 9 y 10 días. Igual estamos muy lejos de los lugares donde hay 50. Pero que quede claro que la duplicación no tiene correlato ni con la terapia intensiva ni con las muertes. Sí, no, porque si la duplicación se achica, va a haber mucho denominador y de ahí van a surgir siempre pacientes moderados y graves. Entonces, por eso hay que achatar y tratar que la duplicación siga siendo siempre más allá de 20 días. Está bien. ¿Qué quería preguntarle? ¿Si es una opinión o pregunta? ¿Pregunta? Es una pregunta. No, si es pregunta, sí, si no, no. Bueno, Pregunta. doctor, ¿alguien está cuidando de ustedes clínica y psíquicamente como corresponde? A ver, básicamente... clínicamente nos tenemos que cuidar para no infectarnos, tenemos equipos de protección, quien no lo tenga por alguna razón lo tiene que exigir y no puede trabajar si no tiene equipo de protección. Y con respecto a la parte de salud mental,
tanto, por ejemplo, en nuestro caso en el Hospital Muniz, el Servicio de Psicopatología montó soporte para todo el equipo de salud. La Asociación Argentina de Psiquiatras, por ejemplo, tiene un gran trabajo que ahora se ha comenzado a promocionar para consultas de tipo virtuales para alguien que se sienta sobrepasado, y muchas otras personas, incluso psicólogos y psiquiatras de la esfera privada, han ofertado poder asistir pacientes por medios virtuales para la contención de cualquier situación, digamos, de desborde. Así que yo creo que está habilitado. El tema es si hay que buscarlo, si hace falta. Porque a veces alguien dice, no existe. No, existe, lo que hay que hacer es preguntar. Doctor, te mando un abrazo, te agradezco mucho la gentileza, ha sido muy claro. Y bueno, cuídense, muchachos. Muchas gracias, que estén muy bien y ustedes también. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Ahí está el doctor Tomás Orduna, que es el director de infectología del Hospital Muniz. O sea, estamos hablando del Hospital Central de Infectología de la Argentina, ¿no? Clarísimo. ¿Cómo? Clarísimo. Muy claro, sí. En estos tiempos de aislamiento, nuestra obligación es quedarnos en casa, pero como siempre, a vos te gusta verte linda y radiante. No siempre es fácil, las peluquerías están cerradas y las canas siguen creciendo. Es el momento ideal para probar Farmacolor, que lo usa Silvia Sarabia todos los días. Es la única tintura de larga duración que cuida la salud de tu pelo, especialmente formulado con melanina y proteína de la seda. De venta exclusiva en farmacias. Farmacolor cubre tus canas y además hace que tu pelo recupere su brillo natural, sin resecarlo. Encontrás Farmacolor en toda su gama de colores, en Quito en su presentación individual, y es de venta exclusiva en farmacias. En Santiago del Estero, este año se conmemora 200 años,